chicos, en este nuevo video vamos a hacer una breve introducción hacia lo que es el lenguaje de programación C++, que es la herramienta pues, que vamos a utilizar para el desarrollo del curso. Primero que todo, pues arranquemos con unos conceptos básicos iniciales. Bueno, primero que todo, pues para recordar que es un lenguaje de programación. Bueno, un lenguaje de programación es un lenguaje con el cual entonces los humanos, que en este caso pues vamos a denominarlos como programadores, pueden interactuar con las máquinas, en este caso pues con un computador, con una tablet, con un smartphone, bueno, con cualquier tipo de dispositivo pues que admita programación y admita pues algún tipo de programa para poderlo gestionar. Por medio de la escritura de archivos con instrucciones o sentencias, vamos a llamarlo pues a ese tipo de archivos pues como el código fuente, que cumplen con alguna sintaxis especificada, que depende del lenguaje utilizado. Entonces, pues obviamente dependiendo del lenguaje de programación que vayamos a utilizar para desarrollar esos archivos con código fuente, pues la sintaxis va a ser pues un poco diferente. Aunque generalmente la gran mayoría de los lenguajes de programación pues comparten una misma sintaxis, o al menos es muy parecida. La gran mayoría de los lenguajes de programación hoy en día derivan su sintaxis de dos lenguajes pues muy importantes, que fueron lenguaje C y posteriormente C++. Asimismo, entonces tenemos a Python, a Java, PHP o a JavaScript, por mencionar solamente algunos de ellos, y que vuelvo y repito, pues como que comparten como que una misma sintaxis, o al menos es algo pues muy pero muy parecido. Eso quiere decir entonces que aquel que tenga conocimientos en C o en C++ y quiera afrontar un nuevo lenguaje de programación, lo va a poder hacer sin ningún inconveniente, porque, vuelvo y repito, la gran mayoría comparten pues como esa misma manera de escribir. Bien, bueno, ¿qué es la programación de computadores? Bueno, en términos simples, es el proceso por el cual se resuelven problemas típicos o complejos por medio de aplicaciones, software, programas, pues que nosotros son los que vamos a escribir y que están escritas, esas aplicaciones, ese software está escrito entonces en un determinado lenguaje de programación, como lo vimos anteriormente. La programación de computadores generalmente se divide en 6 o 7 fases, dependiendo pues de qué tan específico se quiera hacer. Pero básicamente entonces, la programación de computador, entonces tenemos primero que todo el levantamiento de requerimientos, que es cuando pues se presenta una necesidad, ya bien sea por parte de un cliente, la vamos a llamar, o un ente externo, una persona pues que contacta a un experto en programación para que le desarrolle algún tipo de aplicación. En algunas situaciones no es necesario tener un cliente externo, sino que el mismo programador pues se plantea requerimientos, se plantea necesidades, y de ahí también entonces surgen pues programas. Después del levantamiento de requerimientos va una etapa de análisis donde se analiza pues esas necesidades, se determina la viabilidad del proyecto, se determina entonces pues qué recursos son necesarios, tanto recursos humanos como técnicos. Después de ese análisis entonces va una etapa de diseño. Generalmente ese diseño es en papel y utilizando lenguajes como el UML, en donde básicamente entonces se hace un diseño y se determina cómo va a funcionar la aplicación. Con base en ese diseño se hace la implementación. Entonces la implementación ya es donde utilizamos entonces un lenguaje de programación. Después de esa implementación entonces va una etapa de pruebas. Hay que ir verificando que la aplicación esté corriendo de manera correcta. Y finalmente, después de la etapa de prueba, entonces viene una etapa de mantenimiento. Ya en el mantenimiento es cuando ya se hace la entrega de la aplicación al cliente final, o se pone pues a disposición la aplicación para que pueda ser utilizada. Y viene entonces una fase de perfeccionamiento o de depuración o de corregir algunos errores que surjan pues cuando la aplicación está pues en manos del cliente final. Entonces es lo que llama el mantenimiento. Básicamente es como estarlo mejorando. Bien, ok. Bueno, el lenguaje de programación C++, que es la herramienta que vamos a utilizar dentro del curso. ¿Por qué C++? Porque C++ es uno de los lenguajes de mayor importancia a nivel mundial para el desarrollo de aplicaciones, tanto de escritorio como también pues
como lo vamos a ver más adelante, es un lenguaje pues demasiado versátil que se puede utilizar también con otros tipos de lenguajes. Por ejemplo, puedo embedir o meter código de C++ dentro de otros lenguajes como Java o como PHP, por ejemplo. Bien, entonces miremos algunas características básicas del lenguaje de programación C++. Bueno, C++ es un lenguaje de programación diseñado en el 79 por el señor Strauss, que era pues un científico pues de los laboratorios AT&T en ese momento. Fue creado entonces con base en lenguaje C, que también surgió pues en la década de los 70. En este caso entonces lo que se quiso hacer es incluir el paradigma orientado a objetos dentro del lenguaje C, porque C es un lenguaje que es estructurado y funcional, pero no tiene las características pues de clases y objetos. Entonces, a raíz de eso, entonces el señor Stroud incluyó esa nueva característica dentro del lenguaje C. Entonces, por eso de ahí su nombre como C++. Realmente el operador más más es un operador propio de C y de C++ y otros tipos de lenguajes que lo que significan entonces es como que coja una variable e incrementele una unidad, incrementele 1. Entonces, si tenemos una variable que vale 5 y le decimos más más, entonces ya va a valer 6, por ejemplo. Entonces de ahí cogieron pues como esa abreviatura y como esa similitud con ese operador de incremento y lo que hicieron fue ahí básicamente pues simbolizar entonces que es el mismo lenguaje C, mismas características del lenguaje C, misma sintaxis, pero le incluyeron una nueva característica que es el paradigma orientado a objeto. Entonces de ahí pues hay como el concepto de el más más. Se dice que C++ es un lenguaje multiparadigma, y por lo que acabo de mencionar, es el mismo lenguaje C, pero se le añade el paradigma orientado a objetos. Entonces, en C++ podemos hacer aplicaciones, perdón, que no apliquen o que no utilicen el paradigma orientado a objetos, ¿bien? O lo podemos aplicar, entonces por eso se dice que es multiparadigma. Su sintaxis es heredada del lenguaje C, es compilado, es decir, tenemos que utilizar un programa especial que es el que se encarga de verificar toda la estructura del código fuente y determinar si está bien escrito. Por ello, entonces existen pues compiladores para diferentes plataformas y sistemas operativos. Entonces, ahí eso es una gran ventaja. No tenemos dificultades pues aquellos que utilicen Linux o Mac o que utilicen arquitecturas de 32, 64 bits. Para todos ese tipo de características pues existen compiladores. Como les decía anteriormente, pues uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial para desarrollar múltiples tipos de aplicaciones. Bueno, miremos algo aquí rápidamente acerca de los compiladores y los IDEs o IDEs que existen para C++. Un IDE es un entorno de desarrollo integrado, básicamente pues, es un programa que nos permite el poder crear el archivo, escribir. El IDE nos permite, por ejemplo, a veces autocompletar, nos pinta sintaxis, ciertas palabras pues, de colores, pues eso facilita bastante pues la parte de la escritura. Al programador se le facilita mucho la parte pues de entender lo que se está haciendo. Entonces, en este caso, existen varios, yo voy a mencionar solamente algunos de ellos, que es como los más importantes. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, el Codeblocks, que es el que vamos a utilizar dentro del desarrollo del curso, se puede descargar de esa página. El Codeblocks es un compilador y es un editor a la vez, es decir, el mismo programa pues ya instala las dos cosas, entonces pues eso nos facilita bastante, de pronto si no tenemos pues, mucha experiencia en cuanto a eso, entonces pues es mejor evitar pues instalaciones engorrosas, configuración engorrosa, entonces en este caso pues el Codeblocks nos hace las dos cosas, nos tiene el compilador y nos tiene el editor. Viene para múltiples sistemas operativos y arquitecturas como las mencioné anteriormente, y una característica importante es libre, se puede utilizar sin ningún inconveniente tanto en el ámbito académico, en el ámbito estudiantil, en el ámbito profesional, sin ningún inconveniente. En posteriores videos, en el siguiente video, les voy a mostrar entonces cómo se descarga el Codeblocks, cómo se instala y cómo se hace pues una primera aplicación de prueba para verificar pues, que todo esté corriendo bien. Tenemos otro también que es el DevC++.
también es compilador y editor. En este caso pues tenemos la desventaja que solamente tiene para plataformas Windows y también es de licencia pues libre, es una licencia GPL. Entonces el que quiera también utilizar el DevC++ lo puede hacer sin ningún inconveniente. Realmente pues la gran mayoría de los editores son muy parecidos. ¿Bien? Y tenemos finalmente entonces el Sinhal, también es compilador y editor, también viene al igual que el Codeblocks, viene también para diferentes tipos de sistemas operativos y arquitecturas, es también libre y es pensado originalmente pues para estudiantes, entonces en este caso dicen pues que es un editor pues bastante sencillo de utilizar, pero pues el hecho de que sea sencillo no quiere decir pues que no tenga funciones avanzadas, también las tiene pues al igual que el Codeblocks o el DevC++. Y finalmente tenemos el Eclipse. En este caso, este solamente es editor, o sea, solamente es el programa para poder crear los archivos y poderlos escribir, pero no tiene compilador, entonces el compilador tiene que descargarse por aparte. De ahí pues tenemos como una pequeña dificultad, pero el que quiera utilizar el Eclipse también lo puede hacer. Entonces es un editor que viene para varios lenguajes de programación, viene para Java, PHP, CSS++, JavaScript también. Entonces es un editor pues bastante completo, pero pues con la dificultad de que no viene pues el compilador ahí. Versiones para también diferentes sistemas operativos, arquitecturas y también es pues libre. Se puede utilizar pues para en cualquier entorno de trabajo y demás. Bueno, como les decía entonces en posteriores videos, voy a mostrarles entonces específicamente pues el proceso de descarga e instalación del editor que vamos a utilizar, en este caso es Codeblock. Pero como les digo, pueden utilizar cualquiera de los que hemos mencionado aquí o incluso otros más que hay en el mercado. Solamente quise mencionar aquí pues como lo más común. Ok, chicos, eso es todo. Hasta la próxima.